Buenos días, Iglesia. Bueno, esta mañana quería hacer una reflexión sobre el rey David. Todos conocemos que el rey David era una persona desde su juventud muy ligada a Dios, ¿no? Él era fervoroso con él. Pero en su corazón también tenía fallos, como cualquiera de nosotros. Y una de sus últimas aspiraciones era construirle un templo a Dios. Pero Dios tenía una mala y una buena noticia. La mala era que él no iba a construir ese templo, sino lo iba a hacer su hijo Salomón. Y la buena era que le predijo toda lo que iba a pasar, las bendiciones que iba a tener él y su descendencia. Y ese era un plan mucho mejor que el que tenía David, ¿no? De construir el templo. Y ante eso, David solo se pudo inclinar y decir: ¿quién soy yo para que a mí y a mi familia me hayas traído hasta aquí? Me has tratado como una persona importante y ante eso yo no tengo palabras. Eso, cuando nosotros nos encontramos cara a cara con la gracia de Dios, no tenemos palabras para decirle nada, porque Él conoce cada uno de nuestros pasos, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros logros, nuestras heridas, y nosotros lo que podemos nada más es callar y preguntarnos: ¿quién soy yo para que me hayas traído hasta aquí esta mañana? Y yo creo que si hacemos esa reflexión, seguramente conseguiremos las palabras para alabarlo y bendecirlo en esta mañana por lo que Él hace con nosotros, porque nos ha traído hasta aquí. Y podamos decir, como decía David en los Salmos, pero yo lo tengo desde Crónicas, que dice: alabad al Señor, proclamad su nombre, testificad de sus proezas entre los pueblos, cantadle salmos, hablad de sus maravillosas obras, gloriaos en su nombre santo, alegraos de veras los que buscáis al Señor, refugiaos en el Señor y en su fuerza. Que toda la tierra cante al Señor, proclamad su salvación cada día, anunciad su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos, porque el Señor es grande y digno de toda alabanza. Así sea en esta mañana. Amén. Muy buenos días, Iglesia. Buenos días a todos. Te invito a que nos pongamos sobre nuestros pies. Que juntos le cantemos al Señor una mañana más. Vamos juntos con las palmas fuertes, ¿sí? A ver si escucha tu voz, dile. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren y cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo. No viviré. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Los ojos se abren y cadenas son rotas y yo viviré por fe. Diré, nada es imposible. A ver, vamos a calentar nuestras voces, que cante solamente la Iglesia en esta mañana. Fuerte todos. No viviré por lo que
la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, yo creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, Yo creo en ti, Cristo. Creo en ti, Yo creo en ti, Cristo. Gracias, Señor. Gloria a ti sea, Padre. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar, Padre Santo. Queremos cantarte, queremos agradarte en esta mañana y entregarte completamente nuestro corazón, independientemente de cómo esté. Sea cual sea la situación, te entregamos esas complejidades, esas dificultades, para que tú puedas hacer y deshacer a tu voluntad, Dios. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel,
esta mañana me gustaría romper un poquito los esquemas. Hace poco fue el Mundial y muchas de las personas que vinisteis durante el Mundial vi muchas camisetas. De la misma manera, le doy gracias a Dios de que en nuestra iglesia hayan tantas culturas, tantas nacionalidades y tantas diferentes lenguas. Y saber que en diferentes idiomas en nuestra iglesia podamos alabar a Dios es precioso. Y sin salirnos de ese esquema, el Señor me hablaba esta semana y te lo quiero compartir. Y es que Dios no ha acabado contigo. No sé para quién va esta palabra, sé que va para todos en algún momento de esta semana o de tu vida, pero Dios no ha acabado contigo. Dios no se ha olvidado de ti. Estoy seguro que así como Jesús no evitaba la tormenta, sino que Él se mantenía con sus discípulos en la barca cuando la tormenta pasaba y Jesús con ellos, de la misma manera Jesús está contigo en cada una de esas pruebas que tú estás pasando durante la semana. Y yo no soy quien para decirte en esta mañana, ánimo, échale ganas, porque yo estoy seguro que Jesús no lo diría de esa manera. Pero sí te quiero decir que Jesús sigue ahí, que Jesús no se ha olvidado de ti. Y si Jesús permitió esa prueba por la que tú estás pasando, Él te va a dar las herramientas y Él te va a dar la manera en cómo resolver y pasar esa tormenta. Y la vas a pasar con Él, no la vas a pasar solo. Así que esta canción que pasa ahora a continuación, yo te invito a que tú la cantes con convicción de que Él está ahí, con convicción de que Él es el Dios de milagros y que resuelve cada una de las dificultades que tú estás pasando en esta mañana. Que Él obra milagros cuando tu relación con tu matrimonio, cuando tu relación con tus hijos va mal. Que Él resuelve la situación cuando hay una enfermedad donde los médicos dicen que no hay solución. Que cuando faltan cosas en la despensa y cuando toca comer frijoles con arroz y arroz con frijoles, cuando toca comer arroz con huevo y huevo con arroz y no hay nada más, y quizás llegan festividades bonitas y llega el verano y no hay forma como continuar porque te gustaría darle algo más a tus hijos, Dios está ahí. Y lo que está pasando en este momento quizás para ti duele, pero estoy seguro que tendrá un resultado a futuro. Y con esa convicción te invito a que cierres tus ojos, levantes tus manos y sigas alabando a Dios diciendo: gracias, Padre, porque tú eres el mismo Dios de milagros que estuviste, estás y estarás en mi vida, en mi casa, en mis finanzas, en mis dificultades. Tú sigues obrando, Señor. Aquí estás, debemos mover. Yo te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Yo te adoraré, yo te adoraré. Te llamamos milagroso. Mi Dios, así eres milagroso, cumples luz en mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. te llamamos Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso.
en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Dilo creyendo que el Señor está actuando en tu vida. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios, así eres tú. Cántaselo por última vez al Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. así eres tú. 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 Aquellos que le crean las promesas del Señor, ¿qué te parece si levantas un fuerte aplauso a Dios en esta mañana? Amén. Y seguimos ahora en este gran banquete que Él nos ha dejado, que es recordar por qué estamos aquí. La pregunta que se hacía el rey David y que les dije al principio que se hicieran, ¿no? ¿Quién soy yo para que me hayas traído hasta aquí a mí y a mi familia? ¿Y quién soy yo? Pues soy un hijo de Dios porque Él lo decidió así. Porque Él decidió morir por nosotros en la cruz, dar su vida para que nosotros ahora podamos recordarlo. Pero no solo como que murió, sino que tenemos una esperanza futura. Él nos dice en su palabra que este banquete lo vamos a celebrar con Él cuando Él venga. Entonces, con esa esperanza vivimos, con esa esperanza de que algún día le veremos cara a cara. Y mientras tanto, no nos queda otra que agradecer, como decía Jesús, su fidelidad por estar con nosotros todos los días en nuestras enfermedades, en nuestros problemas, buscando su consuelo y sabiendo que Él no nos suelta de la mano. Y yo quiero que mientras siguen pasando el pan y el vino, reflexiones sobre esa pregunta. ¿Quién soy yo para estar aquí en esta mañana? ¿Quién soy yo para que me hayas escogido?
el que me escucha muchas veces orar, yo siempre digo gracias porque me has escogido, porque los que tenemos inconversos alrededor sabemos que es súper difícil para ellos entender que Dios murió por ellos y que Él los salva. Y piensan que uno está loco, que es una religión. Y yo me siento afortunada porque Dios me escogió a mí para conocerlo. Y eso no me lo va a quitar nadie. Entonces yo te invito a que tú reflexiones sobre qué maravilla que tú le hayas conocido, que lo tengas en tu corazón, que puedas recordar que Él murió por ti en esta mañana, pero que algún día lo vamos a volver a ver. Dice en su palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y así lo hacemos. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y así lo hacemos. Y una parte también de la adoración es las ofrendas. Las ofrendas, sabemos que no es solo el dinero. Yo siempre digo que la ofrenda mayor es nosotros, nuestra vida, ponerla al servicio de Dios. Y David también decía en su palabra, tributad al Señor, familias de los pueblos, tributad al Señor la gloria y el poder. Tributad al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Presentaos ante Él con ofrendas. Adorad al Señor en su santo templo. Así, no importa si das mucho o poco, lo importante es con el corazón que lo das, con que tu vida refleje lo que Él ha hecho por ti, que tú puedas dedicarle tu tiempo, que es lo más importante para su obra. Podemos hacerlo la ofrenda a través de las bolsas que están pasando o si no también por transferencia en las cuentas bancarias que están atrás. Y vamos a dar gracias por este momento que hemos pasado en su presencia, recordando lo que Él ha hecho y lo que nosotros, por qué estamos aquí en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias porque nos has traído hasta aquí. No somos nadie, no tenemos palabras para agradecerte que tú nos hayas traído hasta aquí, que te hayas preocupado por nosotros, que nos cuides, que estés siempre de nuestra mano. Te doy gracias, Señor, porque has muerto en la cruz por mí y por cada uno de mis hermanos, porque podemos conocerte, podemos estar seguros de que tú nos vas a cuidar, de que nos bendices, Señor, y nosotros no podemos más que alabarte y también darte nuestras ofrendas vivas, Señor, nuestra vida delante de ti. Bendice esta reunión, Señor, y bendice la palabra que vamos a escuchar para que siga alimentando nuestra alma. En tu nombre, amén. Buenos días, iglesia. Es verano, hace calorcito, somos muchos. Es un único culto, así que vamos de nuevo. Buenos días, iglesia. Qué alegría escucharlos y verlos. Sean todos bienvenidos a la iglesia. Te voy a dar un momento para que te pongas de pie y puedas saludar al que tienes al lado.
Muy bien. Repito de nuevo que sean todos bienvenidos, en especial a los que vienen por primera vez. Deseamos que puedan sentirse en casa, que puedan sentirse acompañados y en familia. Para los que vienen por primera vez o los que no lo conocen, tenemos el Linktree o el link para todo. Este link lo vas a encontrar en nuestra cuenta de Instagram, @unidavigo, abajo de nuestra foto de perfil. Ahí puedes encontrar un grupo de conexión para la nueva temporada. Si tienes alguna petición de oración, si deseas alguna cita pastoral o quieres estar al tanto de todas las actividades de la iglesia. También puedes encontrar el grupo de Telegram Noticias Unida Vigo, que nos mantienen al tanto de los horarios y al día de todas las actividades. Así que te animo a que te puedas unir a ese grupo. Y ahora sí vamos con los anuncios, que el día de hoy solo tenemos uno. Y es que vamos a tener nuestro retiro de iglesia. Va a ser del 6 al 8 de noviembre. Más adelante iremos dando más información. Por ahora te pedimos que vayas guardando la fecha, que la vayas reservando para poder estar todos ahí y disfrutar del retiro. Y ahora sí, iglesia, los invito a preparar sus corazones para recibir la palabra de parte de nuestro pastor Samuel. Vamos a abrir la Biblia y lo hacemos en la carta primera de Pedro, capítulo 5. Y ahí leemos los primeros 4 versículos. Dice así la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha sido revelada. Pastoread la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no forzados, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ni como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hemos estado considerando, este es el tercer tema, hemos considerando calificativos que en el Nuevo Testamento se dan a la figura del pastor. De manera que el primero de ellos que vimos es: yo soy el buen pastor. Y en ese sentido hemos podido apreciar la grandeza admirable de la gracia de Dios en Cristo. No son las ovejas las que fueron a buscar al pastor, es el pastor que vino a buscar las ovejas. No somos nosotros quienes hemos ido a Dios buscándolo de forma denodada para alcanzarlo por fin. No busques a Dios, Dios no está perdido. Quien te busca es Dios a ti, porque tú estás perdido. Y cuando analizamos eso del buen pastor, decimos: qué admirable el buen pastor. Su vida da por sus ovejas. Esto permite construir, juntar el rebaño de Dios, que es la Iglesia de Cristo. En segundo tema, hemos recordado la grandeza del buen pastor. Y hemos leído en la carta a los Hebreos que este pastor grande es admirable. Él es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. De manera que la Biblia avanza un paso más. De la bondad maravillosa del buen pastor pasa a la provisión de grandeza del buen pastor. Se ha recordado esta mañana, no estamos solos. ¿Por qué? No solo porque el pastor está con nosotros, sino porque nosotros estamos en el pastor. Y puedo recordar aquel versículo admirable: mis ovejas están en mi mano. Nadie puede arrebatarlas de mi mano. Pero el pastor grande tiene provisión suficiente para que
cada uno de nosotros podamos descansar en Él. La prueba más impresionantemente grande en la vida de un creyente es ínfima para Dios. Y la prueba por la que yo estoy pasando en algunos momentos, tú pasas en otros momentos, ya la experimentó Jesús. Por tanto, la grandeza de este buen pastor es que siendo grande, sabe cómo eres. Y siendo grande, conoce tus limitaciones. Y siendo grande, sabe de tus debilidades y provee para el oportuno socorro a fin de que este pueblo que Él ha ganado al precio de su sangre pueda discurrir por un camino en donde en medio de las pruebas puede sentir paz. Llegamos al tercer título, y el tercer título lo da Pedro. Me interesa mucho este concepto de Pedro por varias razones. Una de ellas es que Pedro recibió una encomienda de parte del Señor. Apacienta mis ovejas. Esa encomienda se lee también de otra manera. Pastorea mi rebaño. Y Pedro está hablando, escribiendo una carta que algunos piensan que el tema nuclear de esa carta es la persecución, las pruebas, las dificultades, pero cuando yo voy a la epístola le pregunto a Pedro, ¿qué es la razón por qué escribiste la epístola? Y él me contesta en este mismo capítulo, en el versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, exhortándoos y testificando, ¿qué? Que esta es la verdadera gracia de Dios. De manera que Pedro escribe acerca de la gracia y habla de pruebas porque son una provisión de la gracia. Pero al final de todo, Pedro piensa en ese ministerio que Cristo le encomendó. Pastorea mis ovejas, apacienta mi rebaño. Y cierra esta epístola con estas palabras remitidas, dedicadas, orientadas a los pastores de la iglesia. Tres cosas, pastores ancianos de la iglesia. Tres cosas quiero mencionar en el pasaje de hoy. En primer lugar, la doctrina. No puede haber enseñanza de ningún tipo si no hay doctrina. La doctrina es la razón de la enseñanza. Es la base de la exposición bíblica. Si no te exponen la Biblia para enseñarte algo doctrinal, estás perdiendo el tiempo tú y el que predica. De manera que yo quiero avanzar en este punto esta mañana hablando un poco extenso. Va a ser largo el primer punto, segundo va a ser mucho más pequeño y el tercero va a ser mínimo. De manera que el primer punto es la doctrina que el Nuevo Testamento establece sobre la dirección, el liderazgo de la iglesia local. En segundo lugar está la recompensa. ¿Para quiénes? ¿Para los creyentes o para los ancianos, para los pastores? Para los pastores y para los ancianos. Le interesa a Pedro mucho este asunto porque es su experiencia personal. Él está en un momento de su vida en que no solamente ha pasado por pruebas y dificultades, sino que su cabeza está puesta a precio. Por tanto, él tiene mucho interés y las palabras son de aliento, salidas probablemente de su propia experiencia personal. En tercer lugar, quiero hablaros de la recompensa. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, él os dará a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia, la corona incorruptible de gloria. Primeramente, pues, la doctrina. La doctrina descansa esencialmente en el título que da a Jesucristo. ¿Cómo le llama? El príncipe de los pastores. Literalmente el jefe de los pastores. Si lo quieres de otra forma, aquel que ordena el modo de pastorear a los otros pastores. Él es el único pastor divino de la iglesia. Es el único que tiene capacidad para determinar y para establecer cómo tiene que orientarse la iglesia, cómo debe conducirse la iglesia. ¿Por qué?
porque Dios lo dio sobre todas las cosas como cabeza, ¿a quién? A la iglesia. Nunca te separes en nada de Cristo. Cristo es la razón de ser de la vida cristiana, es el fundamento esencial de la iglesia, es el camino que orienta a la iglesia, es la luz que alumbra ese camino y es la esperanza de vida, no cerca, sino en el creyente. Ahora, cuando voy a la Biblia me doy cuenta que Jesús, orando al Padre, habló de que la iglesia era esto: un solo rebaño y un solo pastor. Está hablando de la iglesia que Él está ganando y que Él edifica. Yo edificaré mi iglesia. Cristo no vino aquí a la tierra para establecer iglesias bautistas o metodistas o de hermanos o pentecostales o unidas, no importa lo que. Cristo ha venido al mundo para establecer su única iglesia. ¿Tenemos claro esto? Por eso el apóstol Pedro lo llama el príncipe de los pastores. Y este príncipe de los pastores, con la autoridad que Dios le ha conferido después de su obra redentora, establece pastores para que apacienten cada grupo del rebaño. Porque el rebaño de Cristo en la tierra que Él conoce se reúne en porciones más pequeñas. Esta mañana, a pesar de vacaciones, tenemos bastante lleno el templo aquí abajo y allá arriba también, pero esto es un grupo. No la suma de estos grupos compone la iglesia, sino que esta es la expresión de la iglesia en el tiempo y en el espacio, en la calle Pimargal 25 de la ciudad de Vigo. Es la iglesia de Jesucristo. Pero es muy interesante el texto griego. Estaba buscando con calma el equivalente de una palabra que utiliza aquí Pedro. Pedro, cuando dice apacentad la grey o el rebaño de Dios, está usando un diminutivo. ¿Sabéis lo que está diciendo? Cuidad del rebañito que Dios puso a vuestro cuidado. Como es un rebañito pequeño del rebaño grande, ten mucho cuidado con lo que haces con el rebaño. Primeramente porque no es tuyo. ¿El rebaño de quién es? El rebaño es de Jesús. Por tanto, Jesús delega en personas a las que Él llama para que cuiden esta porción pequeña de su rebañito. A los pastores de la iglesia se le asigna, estoy utilizando el término pastor, pero quiero hacer un paréntesis aquí. Pastor, anciano, presbítero, son palabras idénticas, ¿está claro? Se utilizan en distintos momentos, pero es la misma palabra que designa a aquellos que dirigen, que orientan, que conducen el rebaño de Dios. La iglesia tiene solo 3 autoridades y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. No hay autoridades humanas en la iglesia. Las autoridades de la iglesia son 3 y son divinas. En primer lugar, la cabeza de la iglesia, fundamento de la iglesia, esperanza de la iglesia, Señor de la iglesia, ¿que es quién? Cristo. En segundo lugar, la autoridad única en manera de fe y conducta, de funcionalidad de la iglesia es la palabra. En tercer lugar, el que hace las veces de Cristo en la tierra, el Espíritu Santo, vicario de Cristo en la tierra, es autoridad en la iglesia. ¿Está claro? Ahora notad esto. Hay 3 autoridades y son humanas o son divinas. Son divinas. Por tanto, el primer concepto que yo tengo que tener al estudiar la doctrina sobre el gobierno de la iglesia es: solo hay autoridad en sí mismo en las 3 autoridades divinas, porque las 3 proceden de Dios. El gobierno de la iglesia es una extensión muy amplia en el Nuevo Testamento. Yo voy a hacer algo esta mañana y es que voy a seguir prácticamente al pie de la letra los elementos tal como está ordenada esta doctrina en la base de fe de la Iglesia Unida de Vigo. Por tanto, voy a seguir esos puntos sobre el gobierno de la iglesia local. El gobierno de la iglesia local no es democrático.
es teocrático. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el gobierno de la iglesia local viene de Dios, descansa en Dios y es establecido por Dios. Cristo recibió de su Padre la autoridad para ser Señor. Y dice Efesios 1:23 estas palabras: sometió todas las cosas bajo sus pies. Y ahora escucha esto. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. De manera que la cabeza, la autoridad de la iglesia es Jesucristo. Pero quien es autoridad suprema en la iglesia establece por medio de los apóstoles, recogido en el Nuevo Testamento, cómo debe ser el gobierno de cada iglesia local. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para el gobierno de la iglesia? La voluntad de Dios para el gobierno de la iglesia en todo el Nuevo Testamento es un gobierno plural, nunca individual. De manera que cuando el apóstol Pablo fundaba una iglesia, no importa dónde fuese, lees Hechos 14:23 y dice estas palabras: les designaron ancianos, plural. Luego Pablo no dejaba nunca una iglesia local fundada sin un consejo pastoral que orientase, condujese, pastorease, dirigiese esa iglesia conforme a la voluntad de Dios en su palabra. Cuando Pablo deja a Tito en Creta, porque hay problemas en la iglesia. ¿Hubo alguna vez una iglesia sin problemas? Dejaba de ser iglesia si hay una iglesia sin problemas. Habrá una iglesia sin problemas, ¿sabes dónde y cuándo? Cuando estemos en el cielo y seamos santos y sin mancha y nos lo presente Dios así delante de Él. Pero mientras estamos en la tierra hay problemas, naturalmente que sí, porque somos problemáticos. Y ahora lo que está diciendo Pablo es: mira, Tito, te voy a dejar en Creta porque aquí hay problemas en las iglesias fundadas. Y uno de los problemas es que tienes que constituir ancianos en cada ciudad, singular o plural. Plural. Luego le dice Pablo a Tito: establece ancianos en cada una de las iglesias que se han fundado en cada una de las ciudades. Bueno, los ancianos son personas que ejercen el oficio por designación del Espíritu Santo y son reconocidos por la congregación. Por eso, cuando se estableció los diáconos, digamos así, se le dijo a la iglesia: mira, tienen que tener estas características, y le da unas características. Ahora busquen ustedes entre ustedes aquellos que tengan estas características y tráiganlas. Y Pablo establece diáconos, los apóstoles, no Pablo. Los apóstoles establecen los diáconos para el funcionamiento de servicio en la iglesia. Pero cuando Pablo habla de ancianos de la iglesia, no menciona en ninguna de las pastorales dones. Menciona características humanas. Tienen que ser marido de una sola mujer, que tenga sus hijos, que sean capaces de gobernar su casa, que no tengan mal concepto del mundo, etcétera, etcétera. Son características personales, porque el anciano, el ancianato, el pastorado, llámale como te dé la gana, esto no es un ministerio, es un oficio. Por eso, para ejercer el oficio, tiene que haber unas condiciones personales. Y si esas condiciones no están, no pueden ejercer el oficio de ancianos. Ahora, los ancianos actúan en todo el Nuevo Testamento colegiadamente. No hay un anciano que manda y el resto obedece. Los acuerdos generales ya comenzamos en el Concilio de Jerusalén. Ancianos y apóstoles toman un acuerdo individual o conjuntamente. Conjuntamente. Por tanto, los ancianos en la iglesia tienen que acordar las cosas para la iglesia de forma colegiada. Y me voy a Pedro y le pregunto: Pedro, ¿estás de acuerdo con esto? Y Pedro
siendo apóstol con toda la autoridad apostólica, habla de él como coanciano. Llamo vuestra atención, versículo 1, que lo hemos leído. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano. Y esa palabra yo anciano también es porque no tenemos una palabra sola que pueda traducir eso. El texto griego habla de anciano conjunto con, es decir, un coanciano, un copastor, un sobrevedor, llama como te parezca mejor. Y dice, yo soy uno de esos, pero estoy actuando y hablando desde la posición de los ancianos, no desde la condición de apóstol. Y habla como quien recibió un encargo del Señor. El Señor dijo a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas más que todos estos? Sí, Señor. Entonces apacienta mis ovejas. Segunda vez. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Lo mira. Tercera vez. ¿Me amas? Y Pedro se siente, ¿cómo te sentirías tú o yo? Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Por tanto, sabes que te amo. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Cada vez que dice él, te amo. Le dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mi rebaño. Hay distintas traducciones. Claro, nos preguntamos inmediatamente, ¿por qué motivo Cristo preguntó 3 veces a Pedro si le amaba? ¿Sabes cuál es la respuesta genérica, más genérica? Bueno, porque Pedro lo negó 3 veces. Entonces tiene que rectificar su asunto y tiene que decirle 3 veces que le ama. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? ¿Qué va? Cuando Pedro negó al Señor, ¿qué dice el texto bíblico? Que salió fuera ahí, lloró amargamente. Arrepentimiento cancela totalmente cualquier disciplina sobre el pecado. Lo que le está diciendo Cristo a Pedro es esto: Pedro, si no me amas a mí, que soy el príncipe de los pastores, no puedes pastorear mi rebaño. ¿Entiendes esto? De ahí que el apóstol Pedro, cuando escribe la carta primera a los Corintios en el capítulo 13, ¿qué dice? Si tengo todo y me falta amor, soy como metal que resuena, címbalo que retiñe. Es decir, soy un ruido, mi ministerio es un ruido que molesta a Dios y que molesta a la iglesia. Aquí tienes el concepto que está en el pensamiento de Pedro cuando escribe este pasaje. Y lo primero que Pedro les hace notar es que los ancianos, los pastores, no están sobre la congregación, sino en la congregación. Es decir, no son una parte superior a la congregación, son la misma congregación. Versículo 2, pastoread la grey de Dios que está ¿dónde? ¿Tienes tu Biblia ahí a mano? Baja tus ojos y mira, no vaya a decirte yo una herejía con ese versículo. Lee el versículo, carta de Pedro 5, 2. Pastoread la grey de Dios que está entre vosotros. Es decir, vosotros realmente tenéis un oficio de pastorear esa congregación, pero sois parte de esa congregación. Y delante de Dios pertenecéis al rebaño del Señor, y el Señor os considera como ovejas de su prado. Ahora, estando entre, elimina toda cuestión jerárquica. ¿Me estás siguiendo? Es decir, no hay ninguna autoridad humana en la iglesia que pueda mandar y ordenar. Solamente pastorea cuando sigue las huellas ¿de quién? Del pastor de las ovejas. Solamente pastorea cuando aplica la Biblia a sus decisiones.
Solamente pastorea cuando siente el alma de Cristo hacia su rebaño latiendo profundamente en su corazón. ¿Me sigues? Esta es la enseñanza bíblica de aquí. La autoridad pastoral de los ancianos, de los pastores en la iglesia, no viene de ellos mismos. Son autoridades porque aplican la autoridad suprema, que es la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo? Es doctrina. Me gustará o no, pero es doctrina. Y tengo que sujetarme a ella. Y ahora Pedro habla a estos pastores, a estos ancianos, y les va a presentar algunos objetivos del pastorado. Versículo 2. Pastoread, apacentad. La principal tarea de un anciano en la iglesia, de un pastor en la iglesia, es pastorear, cuidar diligentemente del rebaño. Este es el primer objetivo pastoral en la congregación. El rebaño no es de los ancianos, el rebaño es de Dios. Y lo que Dios encomienda es una parcela pequeña, chiquita, de este rebaño. Ten cuidado del rebañito de Dios y llévalo a buenos pastos. Primer concepto que tengo que aprender aquí es que si sigo las pisadas del gran pastor, del buen pastor, del príncipe de los pastores, tengo que guiar al rebaño a pastos delicados. ¿Sabes cuál es el manual? Una vez me preguntaban en un determinado lugar, me preguntaron, ¿cuál es el manual del pastor? Yo le dije sencillo, Salmo 23. Ese es el manual del pastor. Y cuando tú lees ese salmo, te das cuenta que el pastor está haciendo una provisión para el rebaño de cosas, ¿sí o no? Bien. Y aquí dice, apacentad, haced vosotros lo mismo. La primera provisión es que, siguiendo las pisadas de ese maestro, no falta alimento para el rebaño. ¿Sabe lo que significa eso, verdad? No se trata de alimentar la congregación con mis ideas. Hay que alimentar la congregación ¿con qué? Con la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo, uno de los grandes de aquel tiempo, hombre dotado de conocimientos, te pongo bajo juramento delante de Dios, de Cristo, de sus ángeles, que prediques ¿qué cosa? La palabra. Solo la palabra en el poder del Espíritu cambia la vida. Solo la palabra tiene poder restaurador. Por tanto, cuando los que están alimentando el rebaño, perdonadme que humildemente me incluya entre ellos también, los que están ministrando al rebaño, si no dan palabra, no dan nada. Porque no consiste en que la iglesia escuche lo que yo pienso, que puede ser muy digno. Yo he venido para deciros esta mañana lo que Cristo dice. Y es precisamente en esa dirección donde el pueblo de Dios queda impactado, porque no es el predicador el que habla. Sí que habla, claro está. Pero no es el predicador el que combina, el que demanda. Es Dios por su palabra, por medio de él. Aquel gran predicador por el que fueron convertidos, no por él, pero por su ministerio, miles de personas, Charles Spurgeon, decía un día, si yo no te predico a Cristo, cada vez que predique, no vengas, no pierdas el tiempo. Esto es importante. Hermanos míos queridos, tenéis internet todos, ¿verdad? Bueno, la mayoría. Os ruego que no perdáis el tiempo domingo por la tarde en buscar sermones por ahí. Encontrarás 708 para el gusto que te dé la gana. Y si no me gusta este, corto aquí y pongo allá. No hay ninguna duda que a lo largo de los últimos años
en el mundo evangélico, ha dejado de exponerse la Biblia. No hay predicación expositiva. El sermón no está en la Biblia, está en la cabeza del predicador. De manera que, ¿de qué quiero yo hablar? Oye, es que tengo un problema muy serio y es que hay muchos maridos que no tratan bien a su mujer. Voy a hablar de esto. Y me construyo ahí un tema con puntos y comas y demás, y luego le digo a la Biblia, ¿me prestas un par de textos para apoyar esta idea? No, señor, el sermón está ahí y el bosquejo está ahí y lo que tú tienes que predicar está ahí, y esta es la necesidad que nosotros tenemos de anunciar al pueblo de Dios hoy, aunque nadie quiere escucharte, solamente su palabra. Algo más, el pastor conduce a las ovejas a pastos delicados. Cuando tú estás enfermo, tienes, yo qué sé, una indigestión, no te traen de la cocina un buen chorizo con patatas fritas y un par de huevos. Eso no serías capaz de tomarte, te haría daño. Te traen, yo qué sé, la abuela me traía caldito. Bueno, un caldito. ¿Por qué? Porque sabía que yo no podía tomarme aquello. En el rebaño de Dios, cada oveja es distinta a la otra. Y el pastor, los pastores, los ancianos tienen que oler a oveja. ¿Sabe lo que significa eso? Andar entre ellas y conocer sus necesidades personales. Ahí en la provincia de Orense, en un pueblo que se llama Calvos de Bande, había un anciano de la iglesia que tenía un rebaño de ovejas. 300 ovejas. A mí me encantaba ir por la tarde cuando traía el rebaño del monte, me ponía allí en la entrada y veía lo que él hacía, cómo empujaba esta, movía aquella, tal. Y él conocía a cada oveja y sabía que a esta le gustaba y le daba algo. El pastorado actual en el mundo evangélico, no hablo de Iglesia Unida, hablo de iglesia en general, desconoce el rebaño. El pastor está entre el rebaño llevándolo a pastos delicados. Y la oveja es un animal que tiene miedo. No llame nadie burra a una oveja porque es fácil que se pierda. Ese no sabe lo que dice. La oveja es un animal inteligente. Es verdad que no tiene elementos de reflexión para buscar un camino y tal y cual, pero es diferente. Lo que sí es cierto es que el pastor tiene que llevarlo a pastos delicados y estar con ella. Tú estarás conmigo. Y luego el salmista dice algo más. Tu vara y tu callado, ¿qué? Algunos piensan que el callado es para ahorcar a la oveja y la vara para tirársela a la cabeza. No, la vara es para golpear al lobo que viene. Y el callado es para agarrar a la oveja por el cuello cuando se ha metido en medio de las zarzas y no puede salir. ¿Me sigues? Entonces yo miro hoy al príncipe de los pastores, su vara, su callado, me dan aliento, no me dan miedo. Porque el alma del pastor está volcada en la necesidad de la oveja. Y el apóstol Pedro añade que el pastorado, los ancianos de la iglesia, los presbíteros de la iglesia, los sobrevedores de la iglesia, es un servicio voluntario, no forzado, sino voluntariamente, no buscando prestigio con lo que eres, porque no eres Señor. No tengas señorío sobre la iglesia, sino cuidado de los que están a vuestro lado. ¿Me sigues? Muy bien, ya tenemos
esto, un punto más y voy a terminar este punto, me voy al segundo. En tercer o en cuarto lugar, no sé por dónde voy, el pastorado tiene que ser ejemplo de la grey. Y lo tienes ahí en el versículo 3. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Por eso Pablo, cuando escribe las pastorales, pone una vida ejemplar para los ancianos, para los pastores, a fin de que la congregación no tenga que señalarlos con el dedo y decir cosas de ellos. Bueno, esto es otro problema que veremos inmediatamente. El pastorado como ejemplo. No se puede exigir a los demás lo que yo no cumplo en mi vida. Tengo varios nietos y a todos grandotes. El mayor de mis nietos un día llega a mi casa por la noche y me dice: abuelo, quería ver esta película. Me traía un cartucho de aquellos antiguos y dije: yo no tengo esto para ponerte la película, pero tengo aquí un DVD, que era algo modernísimo. ¿Quieres ver esa película? Sí, abuelo. Entonces, ¿qué hice? Abrí un sofá que tenía en el despacho y le dije a mi esposa Esther: vamos a dormir hoy aquí. Tú disfruta de la cama tú sola. Y ahí nos acostamos los dos. Vio la película, disfrutó de la película y después me dijo: bueno, hasta mañana, abuelo. Apagó la luz. Y yo le dije: enciende la luz. Levántese usted y recoja ese pantalón que tiene tirado en el suelo y póngalo en la silla. Pero abuelo, ¿dónde está el pantalón del abuelo? En la silla. El tuyo también. ¡Pum! Apagó la luz. Le digo: enciende la luz, falta todavía algo. Recoge los calcetines y los zapatos y ponlos juntos. Pero, ¿dónde están los del abuelo? No es bueno que tú mandes a otro a hacer lo que tú no haces. ¿Me estás siguiendo? Y aquí la Biblia enseña que el ejemplo, el modelo de seguimiento es el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores. Y esto lo exige a los pastores de la iglesia. ¡Wow! Todos se van esta mañana de este lugar diciendo: vaya, déjame tú que yo agarre a los pastores, a los ancianos y les voy a decir 4 cosas por todo lo que tú dijiste. Para un poco. El versículo 4 habla del aliento para el pastorado. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. El pastor es una persona, el anciano, los ancianos, los pastores son personas que viven una vida llena de tensión, si son verdaderos pastores. Y muchas veces se acuestan y no pueden dormir. Y hay lágrimas por los problemas de la iglesia. Y hay momentos en que preguntas a Dios ¿por qué? Y parece que no hay respuesta. Y voy a la Biblia y le pregunto a un pastor ejemplar que es Pablo. Y Pablo me dice: ¿sabes por qué? Porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe, ¿qué? Mi carrera con gozo. Ahí tienes el alma pastoral. Por la noche, decía Pablo, que muchas noches lloró, procurando traer orden a la vida de los creyentes. Ejemplo impresionante. Y de pronto, cuando Pablo está en la cárcel y dice: nadie está conmigo. ¿Para qué te valió, Pablo, todo ese esfuerzo si todos te han dejado? ¿Pero qué dice Pablo? Todos sí, pero el Señor no. El Señor estuvo a mi lado.
Esto es lo que sostiene la vida pastoral. Esto es lo que sustenta el trabajo pastoral en la iglesia. Esto es lo que da razón de ministerio, de servicio, de oficio a los ancianos de la iglesia. Y le dice el Señor a estos cuya vida es difícil: tendrás corona incorruptible de gloria. En mi experiencia pastoral de muchos años, he tenido momentos en que mi deseo era tirar la toalla. ¿Sabe lo que significa eso, verdad? Esto no merece la pena, fuera. Pero de pronto Dios trajo, y lo tengo marcado, bien marcado en mi Biblia, aquel versículo que dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y cierro mis ojos y digo: sí, Señor, tú estás ahí a la puerta y vas a establecer equidad en la vida de aquellos que te han servido. Por último, ¿cuál es mi responsabilidad? La mía, no la de los ancianos de la iglesia. ¿Cuál es mi responsabilidad en todo este campo? Porque parece que Pedro estuvo hablando a los ancianos y ahí los deja. No. Pedro inmediatamente dice: igualmente los más jóvenes, estad sujetos a los ancianos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. La iglesia tiene razón de pedir que los líderes funcionen así, ¿verdad? Pero la iglesia no puede dejar de reconocerlos. Primera carta a Timoteo 5:12. Son así porque los puso el Señor. Segundo, obedecerlos. Y es muy interesante notar que la Biblia, cuando habla de obedeced a vuestros pastores, no habla de pastores, habla de líderes. Obedeced a vuestros líderes. Y en Hebreos dice: dejaros persuadir por ellos. ¿Por qué? Porque ellos os están enseñando la palabra. ¿Me estáis siguiendo? Algo más. La iglesia tiene la obligación de colaborar con los ancianos. ¿Cómo? Si no me están haciendo caso, dirá alguno. Yo te digo que tienes la obligación moral de orar por ellos. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás doblando tus rodillas cada noche al borde de tu cama y mencionando el nombre de los ancianos de la congregación y diciéndole: Señor, dales la bendición de ser semejantes al príncipe de los pastores? ¿Lo haces o no? Tienes que tratarlos respetuosamente, porque son tus hermanos en Cristo. No puedes acusar a los ancianos sin causa. ¿Me sigues? Es que me dijeron que. Guárdate el me dijeron que. No puedes acusarlos sin falta. Y dice el texto bíblico que la acusación contra un anciano de la iglesia tiene que ser en boca de 2 o 3 testigos. ¿Me estás escuchando? Líbrate mucho de hablar mal del liderazgo de la iglesia. Dios no va a olvidar tu crítica y mucho menos tu murmuración. ¿Me oyes? Nadie critica si no tiene un oído que le escuche. De manera que lo que tienes que hacer es limpiar de tu vida. ¿Y qué tengo que hacer si estoy muy descontento? Lleva esa carga al pastor príncipe. Ponla en sus manos. ¿Crees que va a actuar o no? Sin duda alguna lo va a hacer. Y dice el texto bíblico: imitad su fe. No se te ocurra imitar a un anciano.
No somos dignos de ser imitados ni debemos. ¿Me estás entendiendo? Pero lo que sí tienes que imitar es su fe. La fe que te han enseñado, la fe que han predicado, la fe que te han dado. Hermanos, ya pasó mucho el tiempo. Me he tomado la licencia de 8 minutos. Perdonadme, pero tenía que concluir esto así. La iglesia necesita un cambio. Pide al príncipe de los pastores que lo haga. Y pide al príncipe de los pastores que el cambio comience por ti. ¿Me estás siguiendo? Y en lugar de hablar, ora. Y en lugar de quejarte, descansa en el Señor. Creo en el Dios de los milagros. Creo que Él va a limpiar su iglesia y nos va a conducir por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amado Dios, a ti la gloria, Señor. Tócanos con tu espíritu. Perdona a tu pueblo y danos la bendición de ver un tiempo glorioso en un avivamiento espiritual entre nosotros, en donde tú te manifiestes en poder salvador. Te adoramos, Señor. Ponemos a toda la congregación y a sus líderes en tus manos, rogándote que podamos descubrir las huellas de las pisadas del príncipe de los pastores para seguir sus pisadas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué te parece si con esa misma actitud seguimos alabando el nombre de Jesús? Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, oh Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Levanta tu corazón conmigo y cántale a Dios en esta mañana. Dile. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios.
cadenas quebrantó y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Me encanta conmigo esta canción fuerte. A ver esas palmas arriba. Escucha tu voz, iglesia. Enterrado en mí el temor. ¿Y quién podrá ese peso llevar? Ese era yo, y él me encontró. Yo respiraba más sin vivir. Mis errores quería ocultar. Ese era yo, y él me encontró. Tú me llamaste y de la tumba escapé, de las tinieblas a un glorioso amanecer. Tú me llamaste y de la tumba escapé, de las tinieblas a un glorioso amanecer. Dile tu gracia. Y tu gracia ahora me salvó. Soy libre en ti, es lo que yo soy, y me transformó cuando él me encontró. Tú me llamaste y de la tumba escapé, de las tinieblas a un glorioso amanecer. Tú me llamaste y de la tumba escapé, de las tinieblas a un glorioso amanecer. Ahora te invito a que las palmas estén más fuertes, que no decaigan fuertes. ¡Ey! Quise rescate por gran pecado, y un mayor fue tu amor que mis cadenas. Quise refugio, huérfano estaba, y tú me hiciste ciudadano del cielo. Estaba roto y me sanaste, de tu amor es todo lo que respiro. Tengo un futuro que puedo verlo, y tú me llamaste y de la tumba escapé, de las tinieblas a un glorioso amanecer. Y tú me llamaste y de la tumba escapé, de las tinieblas a un glorioso
iglesia, que tengáis muy buenas semanas y despedidos, que disfrutéis de este domingo.